John Ancash está atrás del Congreso. En esa época había ahí un lugar que ya empezaba a caerse, a derrumbarse. Ahí fue el teatro. Entonces con Sixto me dice, ven, acompáñame, y nos metemos a un templo que se estaba cayendo, ya destruido, por acá, y encontramos una pequeña columnita de madera. Entonces él me dice, por acá tiene que estar la otra. Así que me adelanto, todo por ahí, y veo la otra columnita. Le digo, mira, acá está, para sacar. Bueno, cuento esto porque, número uno, eso sirvió para el teatro, las columnitas que se colocaban ahí en el teatro. Y número dos, aproveché otra vez en preguntarle a Sixto, oye Sixto, ¿qué te parece esto de Benito y de Cadenas? No, yo no sé nada, Jorge. Ya y sí, ya no le creí nada, dije, bueno, no me quiere decir nada. Pues, ¿quién soy yo para que me diga algo? Pero resulta que hay toda una historia al respecto. Y es que ese mismo día, la primera vez, cuando yo le dije, oye, fueron Benito, Robles y Cadenas a tu casa, ese día habían ido y habían recibido comunicación, ¿no? Mensaje de los extraterrestres. ¿Quién la recibió? Benito. Pero Benito le dijo a Sixto, o sea, no fue en la casa de Sixto, o sea, Sixto van a ir al hotel donde estaba Benito, y ahí Benito va a recibir la comunicación en la que Solitud me decía que sí iba a dar todo, es todo un tema bastante amplio. Están las comunicaciones, las pongo ahí en mis escritos, ahí acompaño con todas las comunicaciones para que si quieren las lean, así que no se aburre. El detalle es que Benito recibe que sí, que todo se iba a dar, que para eso iba él y Esbonco lo sabía. Entonces Sixto en su casa recibe comunicación, en la cual decían que no era como decía Benito. Benito va a volver a recibir, entonces se vuelve a reunir con Sixto y con Carlos Oré también estuvo metido ahí. Y siempre he querido preguntarle a Clodo si él sabía algo sobre esto. Nunca se lo he podido preguntar, no lo sé. Porque algo tenía que saber, o sea, no creo que siendo el Consejo de Tierra no supiera lo que sucedía. El hecho es que comenzó lo que yo llamo una guerra de comunicaciones, en la que Benito recibía y el mismo día se iban a la casa de Sixto, Sixto recibía, volvían al hotel y recibía a Benito, confirmando. Entonces era una guerra de comunicaciones. Como que Sixto en las comunicaciones que habla Sixto, inclusive Sixto va a recibir comunicaciones psicofónicas. Eso era lo importante que quería decir. Es la primera vez que en Rama voy a escuchar la comunicación psicofónica. Hemos hablado de que el mensaje de los extraterrestres era psicográficas, escritas, y dicho sea de paso, es así como reciben mensaje los espíritas, cuando empiezan, raya, desde que comienzan a escribir. Ahí es donde tú me hablabas de la Ouija y esto, ahorita voy a tocar ese tema. Y Sixto Paz, parado, va a recibir mensaje, y va a empezar a hablar, es decir, por él habla Oxal, hablan los diferentes guías, e inclusive Joaquín. ¿Quién es Joaquín? Se metió Joaquín acá. Joaquín, supuestamente es un personaje, uno de los 12 menores de Rama, y que estaba para pasar al consejo de 24 ancianos, ¿no? Una persona que dirigía muy elevado y todo esto. Entonces también recibe mensaje de Joaquín. Sixto va a recibir varias de ese tipo de comunicaciones, en el cual sí le decían que se iba a entregar el libro de Vestidura Blanca. Entonces era toda una confusión. Esas tampoco no las tienes tú, las traducciones. Acá están todas. ¿Las psicofónicas? Yo te he entregado unos discos de mis primeros escritos, no has leído nada. No, digo, no, las psicofónicas Acá están. Se transcribieron. Acá están. Allá. Acá están. Yo te las he dado en el disco, justo. Yo he pasado todo en los discos. No sé si tú algo has leído, sí. porque tú me hablabas algo cuando conversé contigo de la guerra de comunicaciones. Ahí está. Pues Donde, esto es muy extenso, ¿no? Esta guerra. El hecho es que al final, supuestamente van a salir ellos al lugar donde iban a recibir esto. La experiencia es muy parecida, como digo, me ha gustado a mí leer antes, menos mal, a lo que le pasa a Adam Smith. Adam Smith, de los mormones, va a tener una experiencia
José Smith. ¿ya? José. Joseph. Entonces, Adán José, como quieras. Joseph Smith. Mira, la charla la estoy dando yo. Créeme. La experiencia que va a tener Joseph Smith cuando le entregan pues uno de las planchas, que según él la recibió, se las mostró a sus líderes, pues nadie más la vio, ¿no? Algo parecido pasó acá. Yo diría, pareció bien parecido. Bien. O sea, deben haber leído o algo sabía. Era de oro, podría fundir. El hecho es que ellos tienen esta experiencia. En las comunicaciones no sale ya nada de eso, o sea, tú puedes por las comunicaciones leerlas y vas haciendo un seguimiento de todo lo que va pasando. Hasta que llegue el momento, porque estando en el lugar recibe Sixto Comunicación, recibe Benito Comunicación. Benito no, Benito solo recibía en el hotel. Sixto recibe, Bongo también, bueno. Y se da la entrega del libro de las vestiduras blancas. El hecho es que a los pocos días Sixto va a recibir una comunicación en la cual le dicen que producto de su ímpetu y su deseo, todo era falso, no era cierto. Entonces Sixto va a reconocer a los grupos ramos que había tenido pues mentalismos, ¿no? Por primera vez Sixto va a reconocer eso, de esta psicofónica. Por eso él ahí dice que nunca más nadie reciba de este tipo de comunicaciones. ¿Lo recuerdas? ¿Algo de eso recuerdas? Lo que sería bueno analizar es que de repente era mejor que ahí se hubiera terminado si hubiéramos evitado tantas cosas. A eso voy, por eso hablo todo esto. De repente obviamente éramos nosotros que hemos querido seguir y que algo se tiene que dar, ¿cierto? Entonces... Y que no se ha dado nada hasta ahora tampoco. Entonces, retrocedamos ahora, que es lo que me interesa. Cuando empieza esto, supuestamente, según Sixto Paz, cuando empieza Rama, en enero de 1974, llega el año 75, y a él le dicen, y están las comunicaciones ahí, que Rama estaba programada para durar 2 años. Es decir, Rama terminaba en 1975, en agosto, con los viajes a Huarochirí, a Marcahuasi, ¿no? Donde iba a ser el encuentro con los extraterrestres, el contacto físico, y en Marcahuasi, en la caverna, el encuentro con los 3 maestros. ¿Okay? La entrega del libro de Vestiduras Blancas. En 1975 no hacen ningún viaje. Y en 1976 Sixto reacciona leyendo sus comunicaciones y él dice, nos hemos perdido el año, porque le decían que era el año semiótico, 1975. Como se les pasó, por eso que no había contacto físico, los extraterrestres estaban un poco alejados de ellos, era porque habían dejado de hacer cosas. Y lo hacen en el 76, hacen los viajes. Tú lees el informe y vas a leer ahí del encuentro con los 3 maestros de la caverna. Yo cuando lo leí dije, caray, se encontraron con 3 miembros de la Hermandad Blanca, era lo que se decía. Pero no, era una roca con una formación que parecen 3 cuerpos ahí, que según Sixto era, eso fue en Sillarhuasi, un lugar que no existe en los mapas, pero que después irían, un lugar que estaba entre el Cusco y Arequipa, ¿no? Lleno de sillar, hay formación de sillar, y una de estas formaciones de sillar eran estos 3. ¿El lugar se llama Sillarhuasi? Ese es el nombre que le da Sixto Paz. El lugar no existe. Crea el nombre. ¿Ah? Él crea el nombre, porque después se ha buscado en mapas, no existe. No sé semiótico. si ahora se llame, porque ten en cuenta que después se van a hacer viajes a eso. Ahorita vamos ¿Cuál es el significado de año semiótico? Uy, a todo esto, disculpen, ahorita para unos sanguchitos y gaseosas, para el aburrimiento. ¿Cuál es el significado de año semiótico? Semiótico es una palabra que Sixto la mente arrama. Semiótico tiene que ver con los símbolos. Semiótico es una palabra que es el estudio de los símbolos. Entonces año semiótico, el año simbólico, digamos, ¿no? Venía a ser ese significado. ¿Explicación de símbolos? Era un año simbólico en el que se iban a dar las cosas. O sea, Sixto siempre va a usar... Decían que los libros iban a ser dados en símbolos. Sí, definitivamente el libro de Vestiduras Blancas estaba escrito en símbolos, no estaba escrito en idioma, ni en castellano, nada, sino en símbolos. Que eran los símbolos que se iban recibiendo. O Pues. las comunicaciones que se recibían también con símbolos. ¿Te acuerdas que Por se eso, llama archivo? casualmente lo que les acabo de mostrar era el archivo que tenía Sixto guardado de todos los símbolos que se iban recibiendo en las diferentes comunicaciones. Es lo que me muestra a mí y nos va a dar una copia. Yo voy ¿Te a... acuerdas que en la comunidad de Belice uno podía ir
Y ver ese archivo y utilizar tus cristales. Eso es lo que estaba, por eso, sí, traducir, ¿no? claro que sí, por eso lo que estaba contando cuando Sixto me hace la experiencia, él nos va a entregar me da todo el archivo para que yo copie, hago todo lo que está ahí, es una copia de lo que él tenía, se la devuelvo y con él nos vamos al INSE, porque eso es ahorita les voy a contar ahí todo lo que va a suceder. A raíz de este gran mensaje, que no sucede nada y que ha sucedido todo esto, ¿qué va a pasar? Que Sixto se vuelve a esconder, entre comillas, ¿no? Él solamente va a ir al teatro y no aparece para nada en la reunión de instructores. Clodoaldo tomaba una posición siempre muy conservadora. Empezaba yo a conocerlo, a tratarlo a raíz de Esther Luna, y aprovecho de decirlo, ¿no? Esther Luna un día va a agarrar y me va a decir, Jorge, ¿tú qué piensas? Yo digo, mira, acá hay algo que no me parece, esto. El informe y estas cosas no me parecen, no me gusta, eso es lo que yo pienso. ¿Por qué no conversas con Clodo? Clodo piensa varias cosas igual que tú. Ahí dentro de mí decía, Clodo, chale, no ese carácter que tiene Clodo. Pero bueno, es Esther Luna la que nos va a reunir. Y yo lo interpreté, ten en cuenta que en esa época Clodoaldo Roldán tiene problemas en la comunidad, va a ser expulsado de la comunidad del INSE. Antes de eso, como te digo, es cuando Esther me dice, ¿por qué no conversas con Clodo? Yo interpreté que lo que ella quería era como un apoyo para Clodo, y estaba reuniendo las dos comunidades, ¿no? Clodoaldo como representante de la del INSE, yo como la de Balconcillo. Es como yo lo interpreté. También para darle un respaldo a Clodo, ¿no? Porque lo estaban choteando. Jorge, una pregunta. ¿Por qué Clodo fue expulsado? ¿Qué problemas, qué es lo que pasó? ¿Diferencia de opiniones? Interesante. Según Hernán y Pachi, porque los dos paraban de arriba abajo y era con los que yo más conversaba, ten en cuenta que yo a Carlitos Oré no le tenía ninguna consideración. Entonces, Jorge del Mar, la opinión que teníamos de Jorge del Mar era que era muy soñador. Jorge del Mar vio una película, La flauta silenciosa, él andaba con su flauta. Vimos una película del Cuarto Camino, él era Gurdjieff. ¿Te acuerdas? Y el comentario que tú me hiciste, mira, tú lo ves a Jorge del Mar, ves a cualquiera, pero menos a Jorge del Mar. ¿No? El comentario, o sea, él era muy soñador, así, ese tipo de cosas. Entonces con quien yo conversaba era con Hernán y con Pachi, los consideraba los más sí, porque Jorge Tamariz era más bien muy callado, muy reservado. Entonces yo converso con él, les pregunto y me dijeron, lo que pasa es que Clodo siempre decía, siempre tiene que haber gente que mande. ¿Cierto? Tiene que haber gente que dirija. Y ellos le decían, ¿y por qué tienes que ser tú? Y él se quedaba callado. Pero entendían que era por lo que era del Consejo de Tierra. ¿Ok? Entonces parece que ahí había un roce. Sí, y lo van a expulsar. Lo cierto es que lo expulsan. Pero a mí me parece que lo que pasa es que Clodo era una persona que quería establecer muchas reglas, en realidad no funcionables. Por ejemplo, no tienes que hablar en comer, cuando comes no tienes que hablar. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Y el cambio de Hernán y Pachi era más libertino. Sí, pero Clodo afirma que eso no era de él, que eso era de Jorge del Mar, por ejemplo. Pero todos sabíamos cómo era Clodo, todo era muy especial, muy dime. Yo una vez fui a la comunidad del INSE justo a mediodía, fui a la biblioteca porque también son mis libros. Eso viene Jorge del Mar y me invita a almorzar con ellos. Me dice, vamos a almorzar, te invitamos. Y estaban todos ahí los de la comunidad, ¿no? Yo dije, vaya, qué bien, ¿no? Voy a poder conversar conmigo, poder hablar, ¿no? Entonces que me siento, estamos almorzando y nadie hablaba nada. Pero nadie, me hacían sonar siquiera la cuchara, no la sopa, nada. Era un silencio total, ¿no? Como un monasterio, o sea, eso fue lo que me sorprendió. O sea, sí. Nadie habló nada durante todo el almuerzo. Sí, que ya estaban viviendo una crisis muy rígido era ya. Estaban pasando una crisis. Acuérdate que inclusive va a haber un momento en que saturado, tú ibas, sí, se satura. Íbamos a la comunidad y tú veías, no toquen el teléfono, no pasen esta puerta, no hagan esto, no hagan el otro. Y es verdad que la gente llegaba a la comunidad de todos y hacían lo que quieran, hacían lo que querían, ¿no es cierto? Pusieron una biblioteca, se robaron los libros, o sea, hubo todo un tema, ¿no? Yo los entiendo.
Y eso trajo No una se serie de respetaba roces, su todo. privacidad. Sí. Bueno, hablando rápidamente, el hecho es que sucede esto, lo llegan a... Esther nos dice eso, yo me voy con ellos dos, los tres nos fuimos a una playa en la que hablamos todo el día. Clodo se soltó, para el Clodo que yo tenía la idea, se soltó, habló conmigo, me contó de cómo a él, muy parecida a la experiencia de Sixto, ¿no? Que a él le impresionó el libro, Piedra. no, el libro de, no, ¿No San Ramón? él se va a impresionar con el libro Mis experiencias después de mis 5000 muertes, Ese es de Hamil Bey. Es un libro medio raro, de Hamil Bey, poco conocido. Y él me va a decir que ese libro pues lo leyó, lo impresionó. Y el otro libro que le impresionó fue leyó sobre el libro de Noche. Ya. Entonces ahí en la playa estamos hablando de después del gran mensaje, donde yo me reúno con ellos digamos en diciembre del 80, ¿no? Diciembre del 80 yo me reúno con ellos. E inclusive yo aproveché para decir, para que de ahora en adelante nos íbamos a reunir los tres y hablar así abiertamente. Ahí es donde decidimos buscar a Juan, buscar a los antiguos, de los que aparecían en las comunicaciones, a Juan Acervo, a Bambarén, a Wong, a Sixto Wong, a Mito Dufo, toda la gente que tenía algo que ver. Es ahí donde yo empiezo a conversar. La idea era los tres, pero ¿qué pasó? Que la primera reunión que tuvimos con Sixto Wong, el hecho es que la primera reunión que tuvimos nosotros con uno de ellos, me di cuenta que Clodo partía de que todo era cierto, pero que Sixto había inflado el globo. Yo partía de que nada era cierto hasta que se vaya confirmando, conforme lo íbamos hablando y comprobando. No les gustó a Clodo mis preguntas. Y a pesar de la conversación que tuvimos y que acá no imperaba el Consejo de Tierra ni nada por el estilo, que era Clodo del Consejo de Tierra, me abrieron, no me dijeron nada. Pero yo, por mi lado, conversé con Mito Dufo, que es lo que les comenté, que Mito Dufo me dijo de que lo que decía Sixto no era, o sea, que las cosas no eran como Sixto decía. Tú y otra persona más me comentaron que Mito Dufo fue a una reunión de San Borja, en el que Mito Dufo, ¿fuiste tú? No, yo no fui. ¿No? Pues 2 personas se me van a acercar y me van a decir que Mito Dufo aseguró en 2 reuniones ya de Rama con Hachi de que él no había visto nada. Me gustaría ubicarlo y conversar con Mito Dufo. Cuando conversé con Bambarén, para esto me enteré, es desde ahí que comenzamos a reunirnos seguidos con Santos González en su casa, ahí donde yo lo conozco a Santos, que después me va a ser padrino de su hijo. Y ahí nos reuníamos para conversar y todo eso. Se suponía, como te digo, que ahí no había que Clodo era del Consejo de Tierra. Bueno, el hecho es que yo comienzo a conversar, ahí es que hablo con Juan Acervo, me comienzo a enterar de una serie de cosas. Me entero que cuando vino JJ Benítez, no era Sixto prácticamente presentaba todo como que él, si ustedes leen, sobre todo en esas épocas, que él era el que había invitado a JJ Benítez para que comprobara el contacto, y el que había sido era Charlie. Claro. ¿Sabes? O sea, ese es un mito que había creado Sí, Sixto, pero innegable, ¿no? Porque él decía que era él y había sido Charlie, el hermano de Sixto, el que Había hecho la el invitación. que había hecho la invitación y lo lleva. Y más bien Charlie, cuando yo converso con Charlie después te decía, pero si Sixto y todos los demás me criticaban que cómo se me había ocurrido hacer una cosa como esa, ¿no? Y lo abrieron. Bueno, el hecho es que a raíz de esto que sucede el gran mensaje, que no sea nada Sixto, bueno, comenzó toda una gran discusión dentro de los que quedábamos ahí, sobre todo los jóvenes, de quién iba a dirigir el grupo Rama. Entonces había quienes decían que se tenía que completar los 6 del Consejo de Tierra, había otros que decían que no, ¿para qué? Miren las actitudes de Clodo, de Rebeca, dejarlo así nomás. O sea, los que estábamos dirigiendo éramos la reunión de instructores, era los que dirigíamos, y mal que bien el grupo se movía. Entonces vino toda una discusión, si debía o no debía. Santos González era uno de los que decía, tiene que haber jefes. Yo le decía, jefes no, esto no es
Esto no es una empresa, no es una fábrica, yo trabajo en una fábrica. Este es un grupo de contacto. Tiene que haber gente que dirija, tiene que haber cabezas, sí, ¿no? Tiene que haber cabezas, pero acá no hay jefes. Bueno, se entabló toda una conversación bien interesante. Había los que decían sí, pero que sean los 3 que ya estaban, no, hay que completar los 6, que sean 9, que sean 12, que sean 15, hasta que un hombre sabio por ahí dijo que lo decidan los extraterrestres. Alguien se acordó de los extraterrestres, porque los extraterrestres no aparecían para nada, pero alguien se acordó de los extraterrestres. Fue el Momacho el que dijo que era. Entonces, que se recibe una comunicación. ¿Quién recibe la comunicación? Nadie quería recibir. Entonces, para esto se dijo, tenemos que averiguar lo que piensan los del extranjero, ¿cierto? Los grupos del extranjero. Entonces nació la idea de hacer la primera convención internacional. Se va a hacer la convención internacional, se apareció Sixto Paz. Oh, maravilla, apareció ahí. Entonces, ¿Eso por qué año? Estamos hablando del año 80, o sea, el 80 fue lo del gran mensaje, estamos hablando comienzos del 81. El 81 para mí va a ser un año crucial y lo va a ser para Rama. Se aparece en el campamento, todo lo que se había organizado, se tiró al suelo porque ya Sixto comenzó a hablar y hizo todo, habló del gran mensaje, que se había equivocado. ¿Qué fue qué año, disculpa? Comienzos del 81. No me acuerdo que fue. Enero pues, enero del 81. Gran mensaje fue el 80, por eso, el gran mensaje fue en 80. Eso es lo que te está preguntando. Sí. Yo me acuerdo que fue un 30 de septiembre, ¿qué fue? Esa fue una fecha. El gran mensaje, claro. El gran mensaje, Sí, 30 de septiembre. sí, del 80. Entonces desde ahí, es por esa época que es Ceres, las actuaciones. Sixto no se va a aparecer para nada en el grupo, por eso comento que... No hubo nunca un intento, digamos, de golpe de Estado en que dijeron ya basta con este Consejo de Tierra y nosotros asumimos. Como te digo, como estaba hablando de las reuniones de instructores donde hablábamos, algunos decían que no, que siguiéramos con el consejo, con el grupo de instructores. Acuérdate que había un grupo de egresados que también querían intervenir, porque ya no eran instructores, porque ya no había más grupos. Pero acá hay un problema, que el carisma de Sixto era realmente increíble. Él aparecía Era carismático, y pues, todo, era carismático. todo giraba alrededor de él. O sea, Acuérdate lo que tú me decías, Quique, claro. ¿no? Sixto atrae a la gente, el cloro le espanta. claro. Frase tuya. Sixto venía y Sí, Sixto decía cualquier cosa y la gente, y por eso hay una serie, por eso yo voy hablando ahí en mis escritos, hay una serie de situaciones bien curiosas. Estábamos en plena discusión, ¿no? de si se completaba el Consejo de Tierra, si no se les hacía caso, si quedaban los 3, bueno, era todo un tema. Bueno, viene la reunión internacional, entonces Sixto agarra y se aparece pues, y recibe comunicación, donde se hacen pues 80 preguntas, ¿no? Por acá la tengo. Acá está. ¿Cómo va a perder la oportunidad? Internacional. Puedo decirlo ahora sin ningún temor, Sixto siempre aparecía, hacía reingeniería, o sea, veía todo lo que había hecho, lo que había pasado y reaparecía. Y lo que tú dices pues era verdad, Sixto aparecía, yo no sé si a la gente se hipnotizaba, se autoengañaba, porque la gente cambiaba automáticamente, o sea, hay un cambio. Si no, pregúntale acá a nuestro hermano Alejandro. Se llamaba Cristo moderno, la gente la llegaba a llamar Cristo moderno. Mira, alguien me dijo Sixto era carismático, ¿no? Preparado, o sea, me refiero, había estado en la universidad, trabajaba en un banco, tenía un buen trabajo en el banco, era blanco, era de ciudad, Alto. costeño, Clodo, Cloro también. Ya sabemos. era de la sierra. No lo describas mejor. No, es que No te era digo blanco. lo que me dijeron, que a mí me asustó cuando la persona que me lo dijo una persona que estaba en el grupo, una persona mayor y que era metido en un grupo esotérico muy importante. A mí me asustó cuando me dijo eso. Y que Clodo no era la persona llamada a hacerle frente a Sixto, porque se necesitaba en un grupo así alguien que le hiciera el contrapeso a Sixto, y que Clodo no era. Y me dijo así, porque era de la sierra, porque era trigueño, no tenía trabajo fijo, y me describió un montón de cosas que a mí me dejó helado, a mí me asustó cuando la persona me dijo esto. Bueno, Para liderar se te necesita mucho de estar. interesante la apreciación, ¿no? Ahora la puedo hablar así abiertamente. Bueno, y encima su carácter no era nada carismático, cerrado, huraño, ¿no? No era atractivo, pues, realmente. Es interesante.
De repente ahí viene la respuesta, más adelante lo voy a hablar, de por qué el contacto de Sixto pegó tanto y el contacto de Clodo no pegó. De repente por ahí está la respuesta. Bueno, el hecho es, para continuar, se reciben pues como 80 preguntas, ¿no? Todo un renovar rama. Lo más importante son dos cosas para mí, de todo lo que está acá. El Consejo de Tierra, se van a nombrar a 3, ¿no? Se la recibe, para empezar se pelearon en los 3 del Consejo de Tierra porque se reunieron. Sixto no creía en la comunicación de... Perdón, Clodo no creía en la comunicación de Sixto y Sixto no creía en la comunicación de Clodo. Entonces deciden que Carlos Oré entrara. Pero al final acuerdan que reciban Sixto y Carlos Oré. Reciben la comunicación. Día martes, y de todo lo que reciben, se vuelve a replantear las preguntas a la siguiente en que vuelven a recibir. Lo importante de esto, se completa el Consejo de Tierra y nombran a 3 más, ¿no? Y en la comunicación aparecen Esther, Oscar y Alejandro. Automáticamente todo el mundo entendió que era Esther Luna, Oscar Villavicencio y Alejandro Toyo, ¿cierto? Lo dije en esa época, a mucha gente le encantó Oscar. Oscar pues era pues, espiritual, ¿no? Médico. Con Alejandro, más bien la mayoría de gente no hubo mucha simpatía. Las chicas no lo podían ver. De Esther fue peleado, porque mucha gente pensaba que otra mujer debió ser. Nuestra amiga, esposa de Alex, ¿no? Isabel Alegre. ¿Por qué? Porque Isabel Alegre pues aparecía en todo, pues proyección social y vacía, se preocupaba, ¿no? A Esther Luna no se le veía realmente así participar, salvo en las reuniones de instructores, ¿no? Pues Esther no participaba así masivamente. Pero bueno, el hecho es que los eligen a los 3. Para esto yo ya era amigo de Esther Luna. Y me acerco a Esther, pues la gente la comienza a felicitar y ella me dice, tú no me vas a felicitar. No le digo. ¿Por qué? Ay, no, no dicen ahí que había un otro nombre que no se decía. Ese después. Ya que lo menciona, mi ego se vio dolido de no haber sido nombrado. Bueno, el hecho es que los nombran a ellos 3. Entonces yo le digo, Esther, a trabajar, olvídate si es mentalismo, no de Sixto, a trabajar, a levantar esto. Bueno, empezamos a trabajar. Se hacen los viajes, porque Sixto recibe de que se viaje a provincias, yo viajo a Arequipa, conozco a la gente de Arequipa, llegué, se hicieron una serie de cosas, regresamos, Rama estaba de cabeza en provincias, parece que en el mundo también, bueno, se comenzó a trabajar. Y resulta que de repente Sixto forma la comunidad de Unión, ¿no? Me olvidaba. La segunda cosa importante de esto fue que hablaron pues, de la comunidad rural. Y para esto, con Franco León, nosotros sabíamos, él era el que empieza esto de la comunidad rural, ¿no? En el campo, yendo a Chosica, ¿no? A la comunidad Tenfé. Y a raíz que sale esto en el informe, comienzan a ir, porque una de las críticas de Franco León era que nadie el Consejo de Tierra iba, en ese entonces eran 3. Una vez que se forman ustedes 3 más, él reclamaba eso, ¿no? Y comienzan a ir Esther y Clodo, comienzan a ir a Chosica. Lo importante aquí, como les digo, es los 3 nombres. Pero acá también decía algo, que nunca lo tuvieron en cuenta los del Consejo de Tierra, y va a ser lo que últimamente he tenido choques con Clodo, con mismo Alejandro. Y es que hace poco Esther Luna dijo, ¿no? Este comentario de cuando yo decía que yo era amigo con ellos y me reunía, y Esther Luna va a decir, amistad es una cosa, consejo de tierra es otra. Porque casualmente fue el gran error que cometieron ustedes, los del Consejo de Tierra. Y es que acá bien claro dice, lo mismo que recibió Sixto, en donde dice los nombres de ellos, dice, el Consejo de Tierra es un comité consultivo, donde la gente tiene que consultar, donde ellos tienen que escuchar a todo el mundo, y todos los jueves deben reunirse con los de comunicaciones, con las 2 comunidades, para que entre todos se decida el futuro de Rama.
El problema fue que el Consejo de Tierra se reunían ellos, porque Sixto se va a la comunidad de Unión, y el Consejo de Tierra de esa época, y es lo que yo les digo,